Esta cápsula tiene por objetivo comentar los aspectos más relevantes del teatro realista o el teatro de la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX está dominada por dos tendencias literarias que tienen su reflejo también en la literatura dramática y en la forma de representación teatral, que son el realismo y el naturalismo. Comentaré el primero de ellos. El realismo en teatro presenta un lenguaje cotidiano y familiar. Sus personajes no solo hablan en forma natural, sino que poseen una psicología de seres comunes. Sus acciones se asemejan todo cuanto se pueda a las acciones de la gente real, de ahí el nombre realismo. Representadas sobre el escenario, tienen que convencer al público de que la acción que desarrollan podría darse en la vida. Teatralmente, estas obras tienen dos importantes retos. Una es alcanzar la elevación de espíritu y expresión, y otra conseguir el efecto dramático sin perder la sensación de naturalidad o de realismo. Los vestuarios y escenografías rigurosos y fieles a la realidad y el escenario de medio cajón tenderían precisamente a proporcionar esta sensación ilusoria de estar contemplando algo que sucede realmente. Entonces el teatro realista va a ser una corriente de los discursos burgueses que van a intentar levantar el espíritu a partir de la observación de la realidad. Por otra parte, también va a estar las corrientes del naturalismo. El naturalismo es, como tendencia literaria, implica otros principios más complicados, basados en teorías científicas, que aparecen en aquella época y afecta a los temas y al tratamiento de personajes y acciones. Considera el naturalismo que los seres humanos están gobernados por leyes de la herencia y por influencia del medio. Todo el darwinismo social se aplica en esta teoría. De un modo inexorable, están condicionados sin remisión. Cada hombre o mujer es lo que es debido a su herencia biológica y al medio en que se desenvuelve. Sin libertad y sometido a las leyes naturales, ningún ser humano puede alcanzar la felicidad. Tanto en narrativa como en teatro, la obra naturalista no es sino el intento de presentar una parte de la realidad, observada con frialdad y distancia y transmitida fielmente. Por eso el naturalismo y el realismo muchas veces se cruzan como corriente. Podríamos definir que la distancia es que el naturalismo está principalmente dado por leyes de la naturaleza, cuando el darwinismo social se aplica a la literatura. Y de ahí que muchos personajes, como vamos a ver en el transcurso de esta cápsula, van a ser sentenciados o van a ser enjuiciados no por ellos, sino que por lo que han hecho los otros, lo que han hecho sus madres. Es decir, ellos son herederos de esta carga biológica que los lleva también al fracaso inexorable. Uno de los autores realistas y más destacados del siglo XIX es Henrik Ibsen. Henrik Ibsen es un autor noruego al que se le considera el gran innovador y el creador del teatro realista moderno. La obra de Ibsen se ajusta al concepto de la obra bien hecha, aquella en que la estructura interna y externa encajan perfectamente, con una gradación ascendente de la tensión dramática y una distribución siempre equilibrada de las fuerzas psicológicas. La obra maestra de Ibsen es Casa de Muñecas, que es un alegato a favor de la liberación de la mujer, lo que creó un gran escándalo y un revuelo social. Como ustedes saben, Casa de Muñecas es una de las obras clave de nuestra bibliografía, donde justamente tratamos de estudiar y comprender cuáles fueron las problemáticas de la mujer en el siglo XIX, la mujer en el marco de esta nueva modernidad burguesa que se viene a instalar y de la que Ibsen viene a hacer una crítica descarnada. Recuerden ustedes que en esta época el feminismo, la primera ola feminista, ya ha hecho un impacto potente en el mundo intelectual, que Ibsen desde Noruega recoge, tomando todas estas corrientes e instalando este discurso filosófico a través de su obra Casa de Muñecas y en particular su protagonista, que es Nora o la nueva Eva. En esta obra vamos a estudiar justamente el papel de la mujer en la modernidad burguesa, y aquí hay algunos datos clave importantes a considerar. Como va a decir Rousseau, en este nuevo mundo que se instala, ¿no? En esta nueva era, que es la era de la modernidad, toda la educación de las mujeres debe girar en torno a los hombres, gustarles, serles de utilidad, proporcionar que las amen y honren, educarlos cuando son jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacer que la vida les sea agradable y grata.
Tales son los deberes de las mujeres en todos los tiempos. Está esta idea de, y la modernidad lo va a reafirmar, ¿no? Esta madre republicana, esta madre que se dedica, el ángel del hogar posteriormente se va a llamar, esta mujer que cuida a las familias y es la encargada de proporcionar salud vital a la sociedad y está relegada al espacio aerodoméstico. La mujer es marginada de lo público y es recluida al espacio de la domesticidad y en ese lugar es donde también un poco van a estar las tragedias y el debate que van a establecer estos personajes de Casa de Muñeca, ¿no? Esta concepción de la mujer es la que prevalece durante el siglo XIX, esta idea de la mujer ángel, ¿no? Esta mujer Eva, por tanto, la que define al personaje de Nora en Casa de Muñecas, quien en un principio parece adaptarse a este molde predeterminado de la mujer ideal, pero finalmente se revela contra él buscándolo encontrarse consigo mismo. Y por eso Nora es esta nueva Eva, ¿no? Esta mujer que rompe, que sale del espacio privado y que se quiere enfrentar a este espacio público, esta mujer que ha mordido la manzana, que ha entrado en el mundo del pecado y que el mundo la cuestiona. Entonces Ibsen nos va a presentar en esta obra Casa de Muñeca justamente este mundo, esta tensión en el ser femenino. Y aquí hay que pensar siempre relacionarnos con el marco que fue la modernidad, ¿no? O lo que es la modernidad del siglo XIX. A lo largo del siglo XIX, el ángel del hogar fue acumulando prestigio moral en la esfera doméstica, hasta convertirse en una figura icónica del proyecto modernizador, la mujer como ángel del hogar. Desde la prensa de la época, las mismas mujeres contribuyeron a la circulación de esta ideología, en parte porque a través de ella se autoasignaban un poder sentimental que compensaba su falta de poder político en la esfera pública. Muchas mujeres también ayudaron a la construcción de este espíritu de que la mujer gobierna en casa, ¿no? En falta de este protagonismo en la esfera pública que ya la primera ola feminista había demandado. En las sociedades marcadas por el avance de una modernidad secular, en las que los sacerdotes habían perdido prestigio, la madre republicana se convirtió en una deidad laica que competía con los poetas por llenar el vacío moral que había dejado lo que Nietzsche llama la muerte de Dios, ¿no? En el proceso de secularización del siglo XIX a la mujer se le va a exigir también cumplir este papel doméstico, este papel moderno, de ser el ángel del hogar, la encargada de la felicidad doméstica. Y eso involucró también una domestización del cuerpo femenino. Aquí podemos ver alguna imagen de este imaginario, ¿no? De las mujeres recluidas a lo privado. Es la encargada de educar a los hijos, es la encargada de cuidarlos, es la encargada de la comida, de ver la armonía del hogar, de confiar en todo lo que tenga que ver con un ámbito de lo privado. Y es justamente un poco quizá uno de los grandes temas que abordó el siglo XIX la literatura, ¿no? El papel de la mujer en la sociedad, el papel de la mujer en esta nueva modernidad, en esta sociedad que aspira a la construcción de un hombre libre. Y de ahí que podemos ver nosotros encontrar que gran parte de las protagonistas de este siglo XIX son mujeres llevadas al espacio doméstico. Y ahí hay algunos textos clásicos en torno al ángel del hogar, ¿no? Galdós, pensando un poco en el caso de España, en el caso de Pérez Galdós, de Benito Pérez Galdós, y está toda esta ideología de la domesticidad en España, ¿no? Fortuna Jacinta, todas estas mujeres que son protagonistas de este mundo doméstico, de este mundo íntimo, al que el hombre intenta recluir a la mujer y la recluye. De hecho, gran parte de la educación del higienismo, de todas las corrientes de la creación de la madre, vienen también del siglo XIX, en que ella es la indicada de cuidar a los niños y cuidar a los enfermos. Y ahí podemos ver estas imágenes del higienismo, donde las mujeres son las indicadas en limpiar el hogar y también tener este servicio en la crianza y en la vida, ¿no? La mujer asociada a este espacio de la vida, una mujer dulce, y va a ser justamente lo que se le va a imponer, y las mujeres que no cumplan con este rol de la maternidad, ni de una mujer que cuide enfermos, va a ser una mujer profundamente marginada, una mujer profundamente cuestionada, porque supuestamente no va a cumplir su rol con natural, que debería ser supuestamente cuidar a los enfermos. Pero este debate no tan solo lo vamos a encontrar nosotros en Casa de Muñecas de Ibsen, sino que también lo encontramos en otra obra importante del teatro del siglo XIX, ya más de corriente naturalista, que es de August Strindberg, La señorita Julia. Strindberg es un dramaturgo sueco
que es el segundo autor que vamos a estudiar, y tuvo una vida turbulenta con repetidos divorcios e intentos de suicidio. De sus obras, la que sigue completamente viva en el repertorio de los teatros internacionales es justamente otra de nuestras lecturas, que es La señorita Julia, estrenada en 1888. Su personalidad psíquica tan distintiva influyó notablemente en toda su producción literaria, otorgando a su obra un estilo personal en el que la intensidad dramática y el sentimiento trágico ante el mundo cobraron una relevancia considerable. Como consecuencia de su inadaptación a la vida y a la sociedad del momento, del miedo a las mujeres, de su misoginia exasperada, de su incesante huida hacia un lugar en el que apoyarse entre la rebelión y la autodestrucción, Strindberg creó una base teatral fuerte cuyos cimientos llegan a nuestros días como ecos que necesitan seguir escuchándose. Fue sobre, fue sobre todo un precursor que innovó en el teatro europeo y sentó las bases del drama moderno, ¿no? Y ahí encontramos la obra más famosa de Strindberg, que es La señorita Julia, que es un drama justamente que va a abordar el rol de la mujer, y especialmente el rol de la mujer aristócrata, que en este caso es la señorita Julia. Se trata de una obra trágica con la que el autor sueco llega a los recovecos más oscuros del alma femenina. Presenta al comienzo de la misma una Julia enérgica y jovial. Sin embargo, esta plenitud vital de la protagonista poco a poco se irá apagando. Surgirá la desesperanza en ella, y como una matrioshka, una mamushka que esconde múltiples personalidades enfrentadas, irá abriéndose poco a poco, desenmascarándose, sacando a la luz diferentes versiones de ella misma. A partir de ese momento subyacerá en la protagonista un dolor infinito frente al que no existía remedio alguno, ¿no? Y se tratará de un dolor que le habrá sido asignado por su condición de mujer. Así podemos ver en estas obras clásicas, tanto en La señorita Julia como en Casa de Muñeca, el tema y el problemática y los dolores de la mujer en esta modernidad del siglo XIX.